de nuevo yo a compartir la clase de hoy y luego vamos a seguir con los ejercicios. Les voy a mostrar cómo hacer un nuevo ejercicio que es bastante interesante. La clase de hoy principalmente tiene la idea de que vayamos avanzando en un módulo número 3. ¿Ya? ¿Se ve bien, no es cierto? ¿Estoy compartiendo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, Súper. profe. Sí. Entonces, la clase de hoy día principalmente lo que tenemos que revisar es un apartado que se llama relaciones y tablas de hecho, ¿ya? Recordar que lo que nosotros estamos orientando a este módulo, recuerden que la herramienta Power BI es una herramienta para inteligencia de negocios, donde habían diferentes tipos de etapas y componentes para generar inteligencia de negocio a través de los datos que nosotros estamos importando, que es hasta donde vamos en el módulo 2. Lo que nosotros hemos estado haciendo cuando importamos estos datos, se fijan que quedan representados en una tabla donde nosotros vamos a una sección de vista en el Power BI que se llama modelo. Y vemos una tabla, una caja con un nombre de campo, o sea, un nombre de la tabla, y los diferentes campos que están listados hacia abajo, que es como una eventual tabla de base de datos con los diferentes atributos. Y este modelo, que se llama relacional, es muy parecido a lo que nosotros modelamos o diseñamos en base de datos, modelos entidad-relación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, un poquito de teoría. ¿Ya? Les voy a mostrar que, bueno, no son tantas PPT como la otra, son poquitas para mostrarles un poco cómo se va a aplicar en un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? Y la próxima clase, les reitero, las clases son incrementales, por lo tanto, los contenidos de una clase van a ser aplicados en la siguiente, por lo tanto, es como un globo, ¿no es cierto? Aquí nosotros nos vamos a ir pasándonos en pequeños ejercicios que cada vez van a contener más de estos contenidos que unifican estos temas de los módulos. ¿Ya? Entonces, ¿Víctor? ¿cuáles son los...? Dígame, ¿sí? ¿Con quién hablo? Disculpa, con Valentina. Dígame, Valentina. Ya, Lo disculpen, escuchamos. nuevamente los voy a interrumpir. Ya, ahora sí me queda un poquito más más claro todo. Les pido disculpas por la confusión de delante. Ya, hablo con Marcelo y me dice aproximadamente en una media hora, 45 minutos va a estar cargada el módulo, la clase en el módulo 2. Ya, como en ese momento, en ese tiempo vamos a estar todavía en clase y luego les voy a avisar por chat que si va a estar listo o no. ¿Ya? Espectacular. Y así para que esperen un ratito mientras que la preparan y Vale. le puedan cargar. Espectacular. Ya si está antes, igual les Listo. pido por chat para no estar interrumpiendo a cada rato. ¿Ya? Vale, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Ven, bueno, por lo menos va corriendo, se está solucionando el tema, ¿ya? Así que en 30 minutos más, que es lo que nos queda un poquito más de clase, debería estar resuelto el tema. Ya, esa es la idea. Les comentaba un poco que en el módulo 3 los contenidos de la clase de hoy son poquitos, ya son principalmente las definiciones de las tablas de dimensión y las tablas de hecho. Ya estamos viendo ahí en Power BI unas pequeñas vistas de los módulos donde vemos las tablas, etcétera. Les decía que estas tablas se van agregando muy parecido a los diagramas de entidad de relación que estamos acostumbrados a ver en el modelamiento de bases de datos. Ahora, estas tablas de dimensión y hecho, cuando estamos hablando de tablas, cuando estamos hablando concepto y terminología de inteligencia de negocio, tenemos que estar hablando de estas tablas de dimensiones y tablas de hecho, que generalmente están asociados a configuraciones, cálculos que se realizan a partir de los datos. Recordemos que Power BI lo que hace al importar los datos de cualquier fuente de datos, no solamente de Excel o de Access o de alguna página web, lo que estamos haciendo es traer un conjunto de datos al Power BI, ¿ya? Y esos datos, eventualmente, para realizar algún evento, visualización, cálculo, con ese conjunto de datos, nosotros tenemos que diseñarlo, ¿ya? En el ejercicio de hoy día vamos a ver algunas relaciones, vamos a ver cómo modificar esas relaciones, y de a poquito vamos a ir viendo este modelamiento de base de datos que tiene muy estrecha relación, porque obtenemos este conjunto de datos desde las diferentes fuentes, orígenes de datos que nosotros estamos agregando. Y recordar que las modificaciones a este conjunto de datos se realizan solamente en Power BI
no se realizan en el origen, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que volver a modelarla, diseñarla para que los datos sean consistentes. Y dentro de ese modelamiento existen procesos como de normalización de datos que lo hemos estado realizando. Algunos se han estado dando cuenta en un grupo, recuerdo que fue muy observador. Cuando agregó la fuente de datos de la página web, se dio cuenta que la fuente de datos eran números decimales, ¿ya? Y generalmente los indicadores estaban bajo el cero, entonces eran 0,7, 0,1 o podría también algunos que son 2, algo. Entonces, cuando extrajimos los datos de la fuente de datos de la página web, se cargaron como enteros, ¿ya? Eso fue una súper buena observación, porque en realidad lo que él decía, entonces lo que tengo que hacer es un poco trabajar los datos para mantener el formato original. Ya recordemos que si estamos exportando de un origen de datos como una página web, puede ser que en esa página web un número eh, eh, racional, un número decimal, lo hayan interpretado como decir 7.2 y el Power BI no sabe lo que es 7.2, porque a lo mejor un número decimal en Power BI se hace como 7,2. Entonces, ese tipo de cosas, cuando extraemos el conjunto de datos, nosotros tenemos que hacer un proceso de normalización, de poder cambiar los datos en esta operación que vimos en la clase pasada que se llama ETL, ¿no es cierto? De get data, extraer los datos y después transformar los datos para que sean consistentes y podamos realizar algunos cálculos matemáticos o de alguna otra forma, ¿ya? Luego también vamos a ver un poquito el manejo de las relaciones, ¿ya? Vamos, en el ejercicio de hoy día vamos a ver que principalmente relaciones uno a uno, existen varios tipos de relaciones, como en las bases de datos, ¿ya? De uno a varios, de varios a uno y de varios a varios, o de muchos a muchos, otros le llaman así también. ¿Ya? Todo ese tipo de relaciones también lo vamos a poder generar. Y bueno, editar y modificar las relaciones, que es parte del contenido de cómo poder cambiarles esta cardinalidad y direccionalidad a las relaciones, ya que es relativamente sencillo, no es muy difícil, ¿ya? Entonces vamos a partir un poquito, que esto ya lo hicimos, ¿no es cierto? Trabajamos en grupos viendo proyecto 1, las visualizaciones que ustedes generaron de datos desde el Access, las visualizaciones de datos que hicieron desde la web. Para que queden grabados, después del ejercicio de hoy, vamos a intentar, les voy a intentar mostrar cómo se realizan estos gráficos y visualizaciones. Principalmente 2 en Access y 2 en la página web. Se los voy a mostrar cómo se estructura, cómo se hace. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué significan un poco las tablas de dimensión y las tablas de Edge? Les comentaba adelante que cuando nosotros extraemos este conjunto de datos, lo que nosotros en el Power BI nos vamos a quedar, y lo hemos visto, que queda este conjunto de datos en una tabla, ¿ya? Pero recordemos que en Power BI la gracia que vamos a poder hacer es que vamos a poder centralizar o juntar de alguna forma datos que provienen de diferentes orígenes de datos. Por lo tanto, hemos estado trabajando con un solo origen de datos. Más ratito, en el ejemplo, vamos a hacer con varios orígenes de datos, pero la idea es que nosotros generemos diferentes tablas en Power BI donde una, la centralizada, sea la tabla de hechos, ¿ya? Y las que están en la periferia sean las dimensiones de nuestro modelo relacional para inteligencia de negocio. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Nosotros en estos minutos hemos estado agregando una o a lo mejor dos tablas. Pero fíjense que en algunas de ellas lo que nos vamos a encontrar que son dimensiones de nuestra inteligencia de negocio, son dimensiones. ¿Y qué quiere decir que sea la tabla de hechos? La tabla de hechos nos vamos a encontrar que van a ser los datos que podemos generar en base a las dimensiones. Y en base a esas dimensiones, por ejemplo, nosotros podemos crear de todas las fuentes de datos, nosotros vamos a sacar un gran conjunto de datos. En este gran conjunto de datos, nosotros podemos generar una tabla centralizada
que sea la de hechos. ¿Cómo se va a componer? Puede ser que alguna columna de esta tabla de hechos corresponda a un cálculo matemático que se realiza entre una dimensión, entre dos dimensiones o entre un cálculo de varias dimensiones para generar una columna en esta tabla de hechos, ¿ya? Generalmente la tabla de hechos está asociada a los cálculos que se realizan con las tablas de dimensión, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver? El ejemplo, si ustedes van leyendo un poco la literatura, el ejemplo más común que se van a encontrar es una tabla de hechos relacionada a una tienda comercial, a algún tipo de empresa de ventas, etcétera. Este es el ejemplo más común que se van a encontrar en cómo explican la tabla de hechos, donde los hechos van a ser, por ejemplo, las ventas de una tienda y orientado a las características del producto, las características de la sucursal, las características del empleado y generalmente, casi siempre, en las tablas, una de las tablas de dimensiones va a corresponder a la tabla de tiempo, ¿ya? Esto nos va a dar, el tiempo nos va a dar la especie de data mart o data warehouse que nosotros estábamos definiendo en la primera clase, donde veíamos unos monitos que eran como unos cubos. Entonces, lo que vamos a poder generar son esta tridimensionalidad que nosotros vemos en la inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque vamos a poder poner, por ejemplo, los productos, la cantidad de ventas y una tercera componente de dimensión en el tiempo. Entonces, lo que nos vamos a imaginar, por ejemplo, tal modelo de zapato se vende, tiene una cantidad de ventas y tiene una cantidad de ventas en enero, en febrero, en marzo, en abril, y ahí está la tercera dimensión en el tiempo. Y por eso que de repente se dibujan estos conceptos de data warehouse, data mart, como un cubo o un cubito más chico en el data mart. ¿Ya? Entonces, este es uno de los ejemplos de modelos relacionales, ¿ya? Para explicar un poquito la tabla de hechos y la tabla de dimensión, para que un poquito lo vayan entendiendo. ¿Cómo se define esto? Como vimos, generalmente el esquema, este tipo de modelamiento se llama esquema de estrella, ¿ya? Que es un enfoque de modelamiento un poco más maduro, ¿ya? Que es ampliamente adoptado por los almacenes de datos relacionales, ¿ya? Requiere de modeladores clasifiquen las tablas del modelo como dimensiones o hechos. Un poquito lo que les comentaba. Nosotros tenemos que preocuparnos un poco de cuando extraemos esta data, de cuando lo llevamos a Power BI y tenemos el conjunto de datos, tenemos que modelar, ¿ya? Nos vamos a encontrar, voy a intentar acordarme hacerlo, pero en el ejemplo que les voy a mostrar, de dos fuentes de datos, voy a tener dos tablas que no están relacionadas. Por ejemplo, yo agrego los campos a una tabla, ¿se acuerdan que vimos cómo hacer una visualización de tabla? Y me va a dar error. ¿Por qué? Porque no van a estar relacionados. Entonces Power BI no puede categorizar ni agrupar. Las tablas de dimensiones describen entidades empresariales, las cosas que se modelan. Las entidades pueden incluir productos, personas, lugares, conceptos, incluidos el propio tiempo. La tabla más coherente de este esquema de estrella es una tabla de dimensiones de fecha. Una tabla de dimensiones contiene una columna de clave que actúa como identificador único de las columnas de fecha. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo voy a tener las ventas de este producto de zapatos. Entonces, si yo los quiero separar, por ejemplo, en un efecto temporal de meses, años, lo que sea, yo tengo que, esta venta de zapatos va a tener un ID, ¿ya? Y va a tener un ID de la fecha en que se realizó, ¿ya? Entonces, eso es un poquito lo que quiere indicar. Una tabla de dimensiones contiene una columna de clave que actúa como identificador único en las columnas descriptivas. Y la tabla de hechos, las tablas de hechos pueden almacenar observaciones o eventos y pueden ser pedidos de venta, existencias, tasas de cambio, temperaturas, etc. Una tabla de hechos contiene columnas de clave de dimensiones relacionadas con las tablas de dimensiones y columnas de medidas numéricas. Las columnas de clave de dimensiones determinan la dimensionalidad de una tabla de hechos, mientras que los valores de la clave
de dimensiones determinan la granularidad de una tabla de hechos. ¿Ya? Un poquito lo que les comentaba. Fíjense que acá, si yo tengo una tabla de fecha, voy a tener un identificador de la fecha, por ejemplo, ahí se llama data key, y ese data key lo voy a tener en la tabla de hechos, que me va a identificar cómo relacionar esas dos tablas. ¿Ya? Principalmente eso. ¿Ya? Las tablas de dimensiones, normalmente las tablas de dimensiones contienen un número relativamente pequeño de filas. Por el contrario, de las tablas de hecho pueden contener un gran número de filas y seguir creciendo con el tiempo. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor en nuestro modelo a futuro voy a tener que agregar una nueva fuente de datos, voy a tener que volver a modelarlo y agregarle un identificador. ¿Cómo vamos a realizar a lo mejor la normalización? Anteriormente algo de normalización hicimos, recuerdo que en el ejercicio de la clase pasada, creo que los videojuegos y las ventas que se habían realizado, por ejemplo, en Norteamérica, en Japón, en Europa, originalmente de nuestra fuente de datos decía ventas EU, etcétera. Lo que nosotros hicimos fácilmente con un buscar y reemplazar, le pusimos Europa, Norteamérica, Japón, otros, ¿ya? Ya estábamos realizando operaciones de normalización, porque es como yo quiero mostrar los datos. Ya estuvimos haciendo normalización. Otra normalización que recuerdo que realizamos es que ocupamos un botón de unificar cada una de las tablas. Dígame, Valentín. Disculpe que interrumpa, Víctor. Está Sí, listo. Acabo de revisar y ya está subida en el módulo 2 la sesión de la clase grabada. ¿Ya? Buenísimo, gracias. Así que, disculpe, no lo interrumpo más. Vale, gracias. Estimados, a lo mejor, si alguien tiene la posibilidad de revisar, nos manda un dedito para arriba, sería espectacular que alguien pueda revisar y ver que estuviera eso. Ok, por lo tanto, les comentaba que ya estábamos realizando operaciones de normalización. Hoy día, por ejemplo, vamos a agregar algunas columnas de forma condicionada y también es una forma de normalizar, porque puede ser, en el caso que vamos a ver hoy día, por ejemplo, quiero categorizar los datos. Quiero tener diferentes categorías de los datos y yo quiero agregar una columna. Eso también es normalizar los datos. Por lo tanto, puse una foto para empezar a aproximarlos a un nuevo ejercicio que vamos a hacer. Por lo tanto, la normalización es el término que se usa para describir los datos almacenados de una manera que reduce los datos repetitivos. Imagine una tabla de productos que tiene una columna valor de clave única, como la clave de producto, y columnas adicionales que describen las características de los productos, incluidos el nombre, la categoría, el color y el tamaño. Una tabla de ventas se considera normalizada cuando almacena solamente claves identificadoras, como la clave del producto. En la imagen siguiente va a observar que existe solo una columna product key que registra el producto. ¿Ya? Es un poquito, esa es un poco la normalización que se está pidiendo, que en una tabla de hechos intentar tener solamente datos de identificadores de las tablas que provienen de las tablas de las dimensiones. ¿Ya? Y bueno, ahora veamos cómo es la normalización de datos también en otro tipo de tablas. ¿Ya? Las tablas de ventas almacenan detalles de los productos más allá de la clave. ¿Ya? Se consideran desnormalizadas. En la imagen siguiente, observe que Product Key y otras columnas relacionadas con los productos registran el producto. ¿Ya? Entonces, se fijan que acá aparece la clave de producto, aparece el producto, pero también otras columnas que describen. Generalmente en base de datos lo que nosotros hacemos cuando se diseña, se dice que la tabla, la entidad, que es una tabla, va a tener un nombre
y va a tener diferentes atributos. ¿Y por qué se le llama atributos? Porque en realidad describen a la entidad, describen a esta entidad. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo la tabla de ventas, tiene varias veces repetida un identificador de la venta y tiene varias veces identificadas los atributos por producto, ¿vale? Entonces, cuando se extraen los datos de un archivo o de un extracto de datos, es probable que se presente un conjunto de datos desnormalizados. En ese caso, tenemos que utilizar la herramienta de Power Query para transformar y dar forma a los datos de origen en varias tablas que ya estén normalizadas, ¿ya? Como por ejemplo, agregar una columna o generar la misma tabla de hechos, ¿ya? Se debe intentar desarrollar modelos de datos de Power BI optimizados con tablas que representen hechos normalizados y datos de dimensiones, ¿ya? Ese es un poco el objetivo. Ahora, para serles bien sincero, no existe una receta para esto, ¿ya? En cuanto a diseño ni modelamiento. Yo lo único que les puedo recetar es que hagan ejercicios, ¿ya? Porque en realidad la normalización está muy definida, creo que se menciona también en una de las PPT, es como un arte hacer un diseño, ¿ya? Y la mejor forma de optimizar y generar esta normalización en tratar de que todos los datos estén en las tablas de dimensiones y en la tabla de hechos existan solamente identificadores que hagan relaciones, ¿ya? Es un arte en realidad y va a depender un poco de la experiencia que tengamos en Power BI, ¿ya? Por eso el diseño viene estructurado de incluir tablas de tipo de dimensiones y de tipo de hechos, ¿ya? Evitar mezclar dos tipos en una sola tabla. También se recomienda intentar ofrecer el número correcto de tablas con las relaciones adecuadas aplicadas. Además, es importante que las tablas de tipo de hechos siempre carguen datos a un nivel de detalle coherente. Por último, es importante entender que un diseño óptimo del modelo es en parte ciencia y es en parte arte, un poco lo que les comentaba. A veces puede interrumpir con buena orientación cuando tenga sentido. Entonces, lo que vamos a encontrar, que principalmente las tablas de hechos tienen un conjunto de identificadores. Ya vamos a ver un ejemplo de como un acercamiento primero, ¿ya? Mañana vamos a ver en detalle también cómo generar, a lo mejor en Power Query, la tabla de hechos para después generar visualización. Entonces, acá también luego en el ejercicio vamos a ver cómo son estas relaciones. Y fíjense un poquito lo que les comentaba. Vamos a ver diferentes tablas que probablemente sean de diferentes orígenes de datos y vamos a ver que existen diferentes relaciones que conectan las diferentes tablas. Generalmente hay una centralizada. Y bueno, aquí un poco la dimensionalidad o la cardinalidad de las relaciones, que es poder editar las relaciones. Ustedes pinchen sobre la relación y les va a dar las diferentes alternativas, les muestra las dos tablas y cómo quieren vincular estas tablas, ¿ya? Y bueno, lo que sigue es un poco mostrarles el segundo proyecto. Espero que los que tengan Power BI me puedan seguir. Y de todas formas, les reitero que esta clase está siendo grabada, así que para que puedan practicar también con este segundo proyecto que está orientado a ver las modelamientos y mostrar relaciones. Todavía no vamos a entrar a la tabla de hechos, mañana yo creo que vamos a entrar un poquito a ya armar una tabla de hechos, y continuar con contenidos del módulo 4 que se separan en dos partes, ¿ya? Así que vamos a partir con eso. Como siempre, bueno, no les quise mostrar, pero existe en la PPT lectura complementaria, donde podrán ver un poco más acerca de la tabla de hechos, más acerca del esquema estrella y también cómo son las tablas de hecho y dimensión. ¿Ya? En los videos complementarios, un poquito más de lo mismo. Hasta aquí, antes de avanzar, ¿hay alguien que tenga alguna duda, interrogante, inquietud? Para pasar a compartirles
empezar a realizar el proyecto. Y les recuerdo que cuando empecemos a hacer el ejercicio del proyecto número 2, en cualquier minuto me pueden interrumpir para tratar de ayudarlos y no se queden atrás. ¿No hay consultas? Ok, entonces continuamos. Ya voy a compartir un poco mi escritorio para mostrarles el Power BI y para que partamos trabajando todos a la par. Entonces, bueno, aquí tengo ya abiertos los del desarrollo de la velocidad y el de la tabla de Access, para recordarme que al final mostrarles cómo se hace. Ya, entonces vamos a partir, ya que tengo el Power BI abierto, vamos a partir con un nuevo proyecto. ¿Ya? Profesor, se está viendo otra pantalla, se ve Universidad de Valparaíso nomás, un dashboard. Perfecto. Gracias. Se pasó. Al tiro corrijo eso. ¿Me comentan si ahora sí se ve? ¿No se ve? Está cargando, profe. Avísenme, por favor. Ahí Muchas sí, gracias. lo mismo de recién. ¿Lo mismo? Sí. Sí, no se ve Power BI. Vamos a ver. Profe, la excusa de grabar la falta. No, yo no tengo ni una excusa. Solamente Sí, sí. yo me equivoqué en proyectar. Sergio ¿Cuál es la Marambio excusa? punto menos. Sergio Marambio punto menos. No, yo no he dado ni una excusa. Solamente dije, me equivoqué. Me equivoqué en proyectar. Soy ser humano. Ya. Ahí sí. ¿Ven bien? Además que muy Sí, amables súper. los compañeros, que Excelente. Ahora me sí. aporten que no se ve bien, así que puedo corregir los errores. ¿Ya? No, tampoco les mentí. Entonces, chicos y chicas, vamos a empezar el segundo proyecto, que por acá tengo mi torpedito. El segundo proyecto igual es bien entretenido, ¿ya? El objetivo de este segundo proyecto, déjenme encontrar mis torpeditos. Acá ya está. El objetivo que vamos a hacer hoy día es, ustedes se van a encontrar, y aquí sí les voy a mostrar ¿cómo se llama? La carpetita del módulo 3. Se supone, ahí ustedes en la plataforma, yo ya mandé esto, así que también debería estar publicado el módulo 3, van a encontrarse una sección de ejercicios, donde está el proyecto número 2. El proyecto número 2 vamos a partir que consta de dos partes, porque el proyecto número 2 va a tener dos reportes, o sea, va a tener página 1, página 2. Le vamos a intentar dar un... En el reporte número 1 vamos a sacar los datos de 3 fuentes de datos, ¿ya? Y en el proyecto en la segunda parte, vamos a sacarlo de 2 fuentes más. O sea, este proyecto va a contener datos de 5 orígenes de datos y los vamos a cargar a Power BI, ¿vale? Una vez aclarado eso, les comento que el objetivo que va a tener este trabajo es, viendo un poquito los datos que están acá en el reporte 1, fíjense que vamos a tener origen de datos de la population, ¿ya? Que es un poco la población, los países y countries, ¿ya? Y vamos a hacer ahí voy a mostrar un poquito el contexto de que existan dos veces estas tablas. El objetivo de esto es principalmente integrar diferentes fuentes de datos que proporcionen o nos den resúmenes en un mapa en dos tipos de reportes. Uno, que den la población por país y los continentes. Varios de ustedes en los grupos empezaron a trabajar con estos datos y pudieron, por ejemplo, mostrarlos en un mapa. En un grupo recuerdo que les mostré cómo darle tamaño a las burbujas dentro de un mapa, que es bastante entretenido. Y bueno, el otro reporte va a contener algunos tipos de indicadores, ¿ya? De indicadores, y fíjense que aquí hay uno que se llama Infant Death Rate, que significa, es como la mortandad infantil, ¿no es cierto? O la tasa de mortalidad infantil, y Life Expectancy, ¿ya? Que eso es principalmente la esperanza de vida,
¿ya? Entonces, fíjense, por un lado vamos a tener la mortandad infantil, o sea, a lo mejor de cada cuántas personas que nacen, cuántas mueren, ¿ya? La tasa de mortandad de los infantes. Y por otro lado, la esperanza de vida, o sea, a lo mejor si un país, no sé, pues tiene los países de europeos, a lo mejor viven 80 años, no sé, o más, etcétera. ¿Ya? Un poquito, esos son como un poco los datos. Entonces lo que vamos a analizar son grupos de continentes, población, grupos de esperanza de vida, grupos de mortandad infantil y cómo relacionarlo. A lo mejor es interesante que lleguemos a obtener una relación entre lo que es mortandad infantil y esperanza de vida. Puede ser cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Y eso es lo que llamamos a lo mejor correlación, ¿ya? Ese es un poquito el objetivo de estos datos, ¿ya? Entonces, vamos a partir, como siempre, les recuerdo que no tengo los pasos, yo tengo mi torpeo acá con todos los pasos, miren. ¿Ya? Así que vamos a partir un poquito con cómo agregar, ¿ya? Recuerden que vamos a partir trabajando un poco con los anteriores datos del reporte 1 y tenemos que agregar estas 3 fuentes de datos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a partir agregando el archivo de la población, de population, ¿ya? Así que vamos a, esta es una fuente de datos en Excel, ahí ya no estamos dentro del módulo, está en el módulo 3, ejercicio, proyecto, reporte 1, population. Y bueno, vamos a agregar este tipo de datos. Ya, fíjense que acá ya me aparece la tabla. Y aquí me aparece la tabla de country y population. ¿Ya? Entonces, en este minuto vamos a cargar. Ya, fíjense que, bueno, mis datos, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo mis datos de country, population, ¿ya? Lo que siempre es recomendable, como ya tengo cargado aquí los datos, es recomendable que veamos las transformaciones de los datos en el Power Query, de cómo están estos datos. En este minuto son enteros y son países. Bien. ¿Qué les puedo decir? En population, fíjense que aquí, para los que yo no sé tanto inglés, a lo mejor hay gente que habla espectacular, pero fíjense que lo que yo veo es que eventualmente, y aquí este es el datito, los países están escritos en inglés, ¿ya? Eso ya es un datito que, adelantando, ¿ya? Están efectivamente en inglés, ¿ya? Pero los datos generalmente aquí ya están normalizados, ya con esto podemos empezar a trabajar. ¿Ya? Lo otro que vamos a hacer al tiro es empezar a mostrar, con estos datos ya podemos hacer una especie de tablita, ¿no es cierto? Una visualización acá de tabla y podemos agregar estos datos, ¿no es cierto? Podemos agregar el tema del país, ¿no es cierto? Y la población. Entonces aquí yo voy a adecuar esta tablita para que se me puedan ver los datos, ¿ya? Y en este minuto, fíjense, tengo una tabla simple, ¿no es cierto? Que es casi la misma tabla que tenemos publicada. Lo que podemos hacer es por ejemplo, corregir los nombres de campo en el Power Editor, ¿ya? Y podemos ir hay algunos, si es que no sé si hay alguien que me esté siguiendo, pero les voy a dar el siguiente dato. Es probable que en el Power Editor, cuando ustedes importan estos datos, ahí que alguien me hable o me escriba por el chat, sí, no sé si les habrá pasado, pero es probable que el nombre de la columna diga columna 1 y columna 2. Y abajo, la segunda fila, sea country y population. No sé si hay alguien que les habrá pasado.
¿Sí? Me sucedió, sí. Si se fijaron, a mí no me pasó seguramente por la versión que yo tengo de Power BI en este computador. Pero fíjense que en el Power Query está el botón que aparece aquí, dice usar la primera fila como encabezado. ¿Sí? No sé si lo ubican, lo tengo en el cursor sobre ese botón. Si ustedes pinchan eso, inmediatamente lo van a poder ver igual que yo. ¿Ya? Y con eso se soluciona un poquito este tema de que no se ve el encabezado. Ya con eso se corrige. ¿Ya? Entonces, una vez corregido, ¿ya? Podemos volver a cargar y efectivamente aquí ustedes van a ver country y la población. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de mostrar en este ejemplo? Es que ustedes van a poder ver acá ya la tabla. Y lo que vamos a hacer es agregarle diferentes tipos de fuentes de datos. ¿Ya? Entonces el siguiente paso es mostrar qué pasa si los datos no están relacionados. ¿Ya? Vamos a agregar la otra fuente de datos, ¿ya? Que está en el... Vamos a agregar más datos que están en el otro archivo. Entonces, vamos a ir a una fuente de datos. En este caso, vamos a agregar countries. Y fíjense lo que pasa. Eventualmente, bueno, yo voy a elegir. Ah, miren, aquí me pasó el efecto de que la primera columna no están las primeras nombres de columna. Entonces, si se fijan, voy a transformar datos. Y en este minuto pincho la primera fila y pincho usar la primera fila. ¿Ya? Y inmediatamente tengo un código de país, tengo el país que todavía está en inglés, ¿ya? Y después también tengo el continente, que también está en inglés. ¿Ya? Fíjense. ¿Ya? Creo que por aquí está, por ejemplo... Víctor, dígame. ¿puede repetir lo del código de país? Que justo estábamos viendo algo y no alcanza a verlo, por favor. El código de país es el código de país, pero ¿qué quiere mostrar? ¿Cómo transformé la primera fila en los nombres de las columnas? Sí, por favor. Fíjense que para poder volver atrás, aquí están los pasos aplicados y lo que yo hice es ver los encabezados. Miren, fíjense que acá yo estoy volviendo y aquí aparece como columna 1, columna 2, columna 3. Pero me doy cuenta que la primera fila tiene los nombres de los encabezados de cada columna. Por lo tanto, en Power Query está el botón de usar la primera fila como encabezado. Yo pincho y con eso automáticamente quedan la primera fila como encabezado. Eso es todo. ¿Sí? Ah, ¿Hasta ahí pero todo ahí, bien? sí, disculpa, es que ahí agregaste otra tabla, ¿cierto? Que no vi esa parte. Ah, sí, Sí, pues agregué el origen de la datos que es countries. eso es todo. Ya, Nada más. ya, gracias. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, con eso, fíjense que están principalmente en inglés, ¿ya? Y bueno, ahora lo que nos falta es cargar. Fíjense que inmediatamente Power BI, por defecto, como tiene un parámetro, un atributo, la tabla country, y la otra tabla también se llama country, entonces los liga, los relaciona inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente los relaciona. Pero lo que yo les quiero mostrar, fíjense que yo marco la relación y la voy a eliminar. Eliminar. Con el botón derecho voy a eliminar la relación. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero mostrarles es que en esta visualización, fíjense que yo ya cargué los datos que están en la otra tabla. Y fíjense, es lo que les comentaba, que quiero que si no están relacionados, entonces, por ejemplo, quiero agregar el continente. ¿Qué pasará? Me tira un error. ¿Y por qué se debe ese error? Principalmente porque en el modelo de datos no están relacionados. ¿Ya? Eso es lo que yo les había mencionado que quería comentar. Si yo lo elimino, la tabla se me ve, pero si yo los relaciono, recordemos que automáticamente se realiza, si están con mismos nombres se relaciona. Pero fíjense que aquí, para hacer la relación, yo solamente lo ligo
de esta forma, arrastro uno hacia el otro y, bueno, me queda la relación 1 a 1. ¿Ya? Y en estricto rigor lo que yo tengo aquí, estoy tratando de lanzar estos parámetros de la población con cada uno de los países. ¿Qué pasa? Que aquí tengo otro atributo, en la otra fuente de datos me aparece que están categorizados como por continente. Entonces, ahora, si yo agregara el continente, ahora sí, no tengo ningún error. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, es bastante interesante lo que va pasando ahí con las relaciones, que puedo ir a lo mejor hasta agrupando. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no agrupando? Por ejemplo, si yo muestro esto, y ahora lo que vamos a ver, lo que podemos hacer es, por ejemplo, mostrar acá este gráfico, en vez de tabla, lo vamos a mostrar con este otro visualización que es matriz. Para eso, fíjense que yo selecciono la visualización de tabla y lo transformo en matriz. Y fíjense, ahora lo que me hizo es agrupar un poco, ¿ya? Agrupar estos datos como matriz, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí yo tengo país, y lo que yo quiero hacer principalmente en las columnas, más que tener eso, fíjense que aquí lo que yo tengo es una lista de África, América, etc. ¿Ya? Lo que me gustaría hacer a lo mejor es agregar en la fila el país, ¿no? O el país, ¿ya? Y fíjense que automáticamente, ya, yo voy a seleccionar, y fíjense que si dejo los continentes y los países en la fila, ahora en la matriz, ¿ya? Automáticamente se me agrupan, y se me agrupan por continente, ¿ya? Y eso se me quedó de forma automática. En el caso de que ustedes, si tienen esta vista como de filas y no se les incluya este botón que está aquí al ladito, que es un símbolo más, ¿ya? Para eso ustedes pueden ir a lo mejor en formato, ¿ya? Ir a... discúlpenme que no me acuerdo muy bien, está en... Eso lo vamos a ver, déjenme encontrarlo, está en la opción de la matriz, en objetos visuales, y deberíamos encontrar un botón que sea más y menos iconos. Déjenme encontrarlo, a ver. Encontrar la matriz acá en... Cabezada la columna tiene que ver con la fila. Acá está. Entonces tiene que estar en la fila, y aquí hay un botón que se llama icono más menos iconos. ¿Cierto? Seguramente a lo mejor si no les resultó, y está, es por eso, porque en el icono está deshabilitado esta opción. ¿Ya? A mí me la hizo por defecto, en algunas versiones no aparece, por lo tanto si yo lo agrego, me va a aparecer esta agrupación directamente en la matriz. ¿Ya? Recordar que está ahí en objetos visuales, encabezado de la fila, en la opción de más menos icono. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, ya podemos mostrar que esta matriz está con algunos continentes, está agrupado con países, ¿ya? Y bueno, lo que podemos hacer también es que como están ligados, yo podría mostrar también en esta matriz
los diferentes tipos de campos que tiene. Tengo la población, puedo mostrar, por ejemplo, el código de país, ¿ya? Podría ir a agregar, ahí está el código ¿cómo se llama? De cada uno de los países. Si yo lo despliego, va a mostrar el código de país, ¿vale? ¿Ya? Pero en realidad va a depender de lo que nosotros queramos mostrar en la tabla o en la matriz. Ya en realidad un poquito, como están ligados, podemos realizar ese tipo de elementos. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar un poco. Se fijan que en esta tabla, ¿ya? Estoy mostrando, por ejemplo, solamente algunos datos que están acá contenidos en estas tablas, y en el modelo también tengo otros atributos que en realidad no los estoy mostrando, ¿ya? Entonces, lo que les quiero mostrar un poco es que vamos a agregar ahora la otra fuente de datos, ¿ya? Antes de dejar esta misma matriz, la voy a volver a hacer tabla, ¿ya? Y fíjense, habíamos dicho varias veces que estas tablas están en inglés, ¿ya? Entonces, vamos a agregar una tabla que nos va a servir un poco de poder traducirla a español, ¿ya? Porque fíjense que los datos tenían una fuente de datos que tenía el dato de la población y me servía, pero estaban en inglés. Entonces voy a agregar una tabla que contiene principalmente los países, pero acá están en inglés. ¿Y qué es lo que tiene? Fíjense que aquí también está la primera columna sin los nombres de las columnas, ¿ya? Entonces, recordad que con el Power Editor lo que voy a hacer es ir a transformar los datos, ¿ya? Voy a ver los países, voy a poner que la primera fila sea efectivamente el código de país, continente. Entonces, una vez que ya los tengo linkeados, ¿ya? Los agrego a Power BI, y ahora lo que tengo que hacer un poco, fíjense, no sé si están relacionados, ahí está, no están relacionados. Si yo dentro de países que lo acabo de cargar agrego el continente, me va a tirar error porque no tiene la relación. Lo que tengo que hacer un poco es poder relacionarlo. ¿Por qué no se relacionó? Porque los nombres, los atributos de la tabla no son los mismos, pero como los digo, con el código de país, con código de país. ¿Ya? Una vez que ya están enlazados, lo que yo puedo hacer, ahora sí, yo podría agregar, por ejemplo, el código de país a esta tabla, podría agregar, fíjense que agrego el país y agrego el continente, ¿ya? Pero fíjense que aquí tengo el continente en inglés, el país en inglés. Entonces lo que me conviene es generar que este listado, yo voy a agregar el continente y voy a sacar este dato, voy a sacar el país y voy a dejar solamente la población. A lo mejor el código de país, no lo sé, pero ahora voy a mover un poquito el país y ahora sí, tengo la población, ¿ya? La población los tengo principalmente en español y tengo la suma de la población, ¿ya? Ahora, ya que está en español, ¿ya? Voy a dejar afuera el código de país. Lo que yo puedo hacer un poco para que acá, fíjense que no estoy ocupando todas estas, y lo que me va a interesar un poco es tener país en español, continente en español, pero sí la población. Voy a realizar el siguiente modelo. Se fijan que en realidad lo que estoy mostrando acá es la población. Si yo pincho este ojito que está acá, significa que ninguno de estos atributos de la tabla los voy a poder ver. ¿Se fijan que desaparecieron? Ahora, si yo los agrego, nuevamente se ven, aquí están, pero no lo estoy utilizando. Entonces, lo que yo puedo hacer un poco, yo sí utilizo población, es ocultarlo, aquellos atributos que no queremos trabajar con ellos. Por ejemplo,
en Concrete, que está todo en inglés y me sirve solamente con el código para hacer este enlace, ¿ya? Yo podría ocultar todo esto, ¿ya? Y dejar solamente estos atributos. El código país en realidad tampoco me sirve mucho, ¿ya? Pero podría dejar solamente esos atributos para yo poder trabajarlos en mi tabla. Entonces aquí, derechamente, solamente veo aquellos atributos que están con ese loguito que se pueden mostrar. Ahora, otra cosa que es entretenida acá en el Power BI que nosotros podemos agregar en este parámetro que se llama population, podemos también renombrarlo. Acá, fíjense que acá en mi Power BI estoy dentro de la pestaña que se llama herramientas de columna. Esto fíjense que no va a modificar en Power Query, no va a modificar el conjunto de datos ni el origen, pero es solamente un label o una etiqueta, ¿ya? Pero podemos llamarlo población, ¿ya? Y inmediatamente, fíjense que, no sé si no me cambió, tengo que hacer un enter, población, y ahí me cambió efectivamente la población. Y lo otro interesante, que estos son millones de personas, por lo tanto yo podría separar principalmente, para separarlos en diferentes miles, solamente un efecto visual, y fíjense que aquí ya me da en miles, por lo tanto aquí, por ejemplo, aquí tengo 323 millones, etc. Profe, se le escucha cortado. ¿Sí? A todos me escuchan cortado. No, ¿No? lo escucho bien igual, profe. Problema local. No, yo escucho bien también. Buenísimo, gracias por el feedback. Entonces, Profe. ¿se fijaron? Dígame. Sí, aprovechando la interrupción, ahí, ¿cómo me perdí en esa parte donde hizo la relación entre las tablas, en donde aparece modelo? ¿Cómo hizo la relación entre una y la otra tabla? Vamos a eliminar esta, ¿vale? Ya. Entonces, fíjense, ay, aquí me quedó la escoba con mi tabla. Puede ser, no se ve nada. Ya, pero no Sí, importa. profe, lo siento. No importa. La forma de relacionarlo, mira, es drag and drop. ¿Ya? Tomar y arrastrar. Es con el código de país. Se supone que acá debería tenerlo el código de país. Me lo borro, ¿viste? Entonces, en los países, creo que debería... ¿Por qué se me borró? Porque borré todas Las relaciones que ya tenía hechas, ¿no? Sí. Entonces, veamos un poco, dame un segundo. Quería volver atrás. Y bueno, no importa. Vamos a eliminar esta tabla. La voy a incluir de nuevo. Voy a traerla de nuevo, que son la tabla de países. Ahí está la tabla 1. Me sale como 1, 2, 3. Voy a mi Power Query. Voy a los países. Me sale como columna 1, 2 y 3. Le digo que está como ahí la primera fila es el nombre de la columna, se aplican los cambios, ahora sí tengo el código país, y es drag and drop, lo que yo te decía, arrastro este drag and drop hacia el campo que son iguales, ¿ya? Porque el código país en español es el mismo que el código país en inglés, ¿ya? Se agrega, Perfecto. me agrega la relación, ¿ya? Perfecto. Se hace de forma automática, lo único que aquí aparece que están ocultos algunos campos y ahora ya tengo lo mismo que tenía adelante. Gracias. ¿Vale? Ahora, otra cosa que yo puedo hacer acá, ya le cambiamos el nombre al campo de población. Lo otro que, como lo eliminé, yo había ocultado el código país. ¿Ya? Entonces ahora ya no lo veo acá. Y lo que yo había hecho es cambiarle el nombre aquí a este campo de población, le había puesto miles, y lo que yo a veces, no sé si ustedes, aquí hay una suma de la población, ¿no es cierto? Por eso me sale esta suma. En algunas versiones anteriores, antes era la suma se asumía por defecto, que era una suma completa, y a lo mejor se muestra la tabla así. No sé si se fijan que le borré la que decía suma. Entonces,
Eso de aquí en la columna, yo con doble clic puedo editar lo que se nombra en la tabla, ¿ya? Antes decía suma de población, a veces se asume por defecto que la población está sumada, ¿ya? Pero recuerden que aquí yo tengo opciones de suma, promedio, lo que sea, ¿ya? Entonces, ojo ahí, ¿ya? Lo vamos a dejar con la suma de la población. Y ahí no veo lo mismo porque se me ordenaron, ¿ya? Y vamos a dejarlo hasta ahí el tema, ¿ya? Pero ahí están separados por miles, tenemos la misma suma, está todo ok. Lo que yo les comentaba, que ahora esta matriz efectivamente podría transformarla en matriz, lo habíamos hecho, y lo que yo voy a pasar un poco el continente al país y se me van a agrupar, ¿ya? Entonces ahí está siendo un poquito más entretenido, que estamos viendo separados en miles, etcétera, y tenemos algunas visualizaciones ya más ocultas, ¿ya? Entonces, les expliqué también el tema de la matriz, agregamos las categorías, y ahora lo que queremos hacer acá en nuestro Power Query, ¿ya? Es, vamos a agregar, y aquí les pido atención, vamos a agregar algunas categorías adicionales en las tablas para agregar algunas categorías, por ejemplo, de población, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a ir entonces a Power Query, y en el Power Query, en la población, a lo mejor sería interesante que yo genere en esta tablita, ¿ya? Vamos a agregar una columna que sea una columna condicional, y fíjense, se me agregan, por ejemplo, una ventana donde yo estoy agregando una nueva columna. Entonces, ¿cómo le voy a poner a la columna? Por ejemplo, le voy a poner cantidad de población. ¿Y qué categoría se me imagina? Por ejemplo, voy a decirle que en de esta columna, población, la que yo tengo aquí, los que sean menor o iguales que 10 millones, por ejemplo. A ver, de 1 millón. Menores que 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que me va a aparecer en la categoría? Va a aparecer que este va a ser la categoría de entre 0 y 1 millón de personas, ¿ya? Vamos a generar una nueva cláusula, también de la columna población, que sea menor o igual que, ahora vamos a hacer de 10 millones. Entonces, esta categoría va a ser de entre 1 millón a 10 millones. Vamos a hacer una tercera categoría, también de población, que sea menor o igual que, y esta va a ser de 100 millones. A ver. Y entonces este tramo va a ir de los 10 millones a los 100 millones. Y bueno, vamos a dejar solamente estas categorías, y una categoría, si ya superan los 100 millones, va a ser de 100 millones o más, ¿no es cierto? Entonces 100 M o más. Y veamos qué pasa. ¿Qué se me va a agregar? Entonces fíjense, acá inmediatamente lo que podemos ver es que se me agregó una cantidad en virtud de la categoría que es cada una, ¿ya? Y efectivamente aquí podemos ver algunas que, por ejemplo, aquí hay una de más de 100 millones, porque es Brasil, ya tiene como 207 millones de personas, ¿ya? Entonces, acá, una vez que yo genero estas categorías, recordar que en el Power Query me voy a inicio, y yo puedo agregar el parámetro. En ese minuto voy a mis datos y debería tenerlos en acá. En Population se me agregó la columna que está en cantidad de población. Si me voy a los datos, está en cantidad de población. Ahí está. Y la estoy mostrando. ¿Ya? Vamos a hacer... entonces, fíjense que ese nuevo campo calculado que yo agregué acá,
también lo puedo poner a lo mejor en mi matriz. Entonces lo vamos a poner acá a lo mejor como columna, ¿ya? Y en la matriz, si yo expando, entonces aquí voy a tener los diferentes países, etc. Si lo agrego, por ejemplo, en la fila, ¿ya? También voy a poder tener ahí de qué categoría es cada una de los países, ¿ya? Ahí va a depender de cómo ustedes quieran mostrarlo, ¿ya? En este caso todavía no lo vamos a mostrar, porque si yo creé esas categorías, entonces recordemos que nosotros tenemos una visualización que se llama segmentador o slider. Y esa categoría está orientada a que después nosotros podamos generar estos sliders y vamos a poder mostrar, por ejemplo, acá lo vamos a separar por las categorías que acabamos de crear. Entonces aquí ya vamos teniendo un poquito y vamos aplicando un poco lo que hemos realizado en los ejercicios anteriores. Ya, aquí vamos a incorporar una innovación según lo que algunos ya hicieron. Acá, en vez de la semana pasada, vimos que podíamos, por ejemplo, ver los sliders, ¿no es cierto?, de forma vertical, de forma de lista, etc. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a ver que podemos ponerlo a lo mejor en el formato, lo vamos a poder, por ejemplo, en vez de ponerlo como lista vertical, lo podemos poner a lo mejor como mosaico, ¿ya? O como horizontal, como ustedes quieran ponerlo, ¿ya? Entonces aquí ustedes ya aparentan botones, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los países? Acá si nosotros, fíjense que aquí también hay un botón que yo puedo expandir toda la jerarquía y estoy mostrando solamente los países que tienen menos de 1 millón. Puedo mostrar, por ejemplo, solamente los países que tienen más de 100 millones, ¿ya? Y va siendo consistente, porque está China, India, etc. Por ejemplo, los que tienen entre 1 y 10 millones, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo ese tipo de segmentación, ¿ya? Lo otro que también podemos incluir en estas visualizaciones es preparar un poco estas visualizaciones, preparar un poco las categorizaciones. Ya podemos segmentar por la cantidad, por el continente. Entonces, ya que tenemos también los continentes, podemos agregar a lo mejor para estos slides, estas categorías, también las podemos a lo mejor hacer en un slider. Entonces podemos clicar afuera, vamos a agregar un nuevo, o lo que vamos a hacer, como este ya está en este formato, lo copiamos, lo pegamos y fíjense que tengo replicado, recuerden, tengo replicado ya esta categoría, ya lo habíamos hecho en la clase pasada, elijo uno y en vez de separarlo por categoría vamos a poner continente. Entonces aquí tengo Europa, me falta uno, creo que ahí está. Entonces aquí ya tengo para poder, a lo mejor en África, ya fíjense, voy a segmentar aquí toda, voy a abrir toda la tabla. Creo que lo puedo hacer con este. No, lo hago con este que está acá. Están todos los países desplegados, pero si quiero en particular, ahí ahora puedo segmentar solamente por América, me va a mostrar los países solo de América, de Asia, Oceanía, etc. ¿Ya? Entonces, otra forma de que las visualizaciones ya podemos manejarlas de esa forma. Ok, entonces agregamos ya 2 categorías. ¿Ya? Aquí, ya con esto, lo que nosotros podemos agregar un nuevo elemento visual, que algunos vi en lo que habían realizado en el trabajo. Hay una de las visualizaciones que se llama Trimap, ¿ya? Que es como un árbol, ¿ya? Entonces fíjense que yo podría agregar este nuevo visualización
Y aquí lo que vamos a hacer es un poco poner los países, por ejemplo, ¿ya? Y las diferentes tipos de valores, aquí vamos a hacerlo por población, en valores. Entonces fíjense que lo que yo logro es un efecto visual en virtud del valor de la población, que es más grande, aparece el cuadro más grande, y los países que tienen menos población aparecen mucho más pequeños. En algunos casos, aquí este es el dato que les sirve para todos los gráficos, es que yo podría filtrar también en esta visualización, y fíjense que aquí aparece una serie de filtros, y yo podría visualizar a lo mejor, en algunos casos, yo les mostré que la categoría que quiero ver, a lo mejor no quiero ver todos los países, pues ahí hay como ciento y tantos países. Yo quiero ver solamente los top 10, ¿ya? Entonces aquí, fíjense que en el filtro, país, y quiero filtrar por N, y puedo filtrar, por ejemplo, los top 10. Ah, perdón, no apliqué el filtro. Elijo el mapa, elijo el top 10, y lo otro que no agregué es que, ¿en qué me baso? En el valor, hacer los top 10 del valor. Aplico el filtro, y en el tree map ahora yo voy a tener el top 10 de los países que tienen más población, ¿ya? ¿Qué pasa? Que como tengo el top 10, yo si aplico, por ejemplo, en América, tengo el top 10 de América. Si yo aplico Europa, tengo el top 10 de Europa. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí las visualizaciones ya van teniendo más dinamismo, son más dinámicas, podemos interactuar con ya con los diferentes vistas con otro tipo de mapas. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito lo que hemos estado viendo. Otras cosas que nos faltan agregar es, por ejemplo, si yo ordeno acá un poquito este trimap, ¿ya? Voy a ordenar un poquito aquí los diferentes sliders que tengo. ¿Ya? Lo que puedo hacer es acá. Voy a achicar mi slider, voy a quitar las categorías. Recuerden que tengo aquí el top 10, y lo que me gustaría, a lo mejor puedo achicar un poquito aquí mi matriz. Lo voy a correr un poquito para acá. Y lo que me gustaría un poco es a lo mejor mostrar un mapa, ¿ya? Y fíjense que acá, no sé si me va a pasar en este computador, pero a ustedes puede ser, creo que aquí no me va a tirar error, pero en el mapa yo tengo que tener, para utilizar el mapa, yo primero tengo que tener internet, ¿ya? Porque esta visualización se conecta con algunos componentes de Microsoft, con algunos componentes de los, no Google Maps, sino que hay una aplicación en Microsoft que se llama Bing, que es como parecido a Google, pero que contiene estas referencias de mapa. Y fíjense que aquí yo tengo países, ¿vale? Yo tengo países, yo podría agregarlos en país, etcétera, y fíjense que inmediatamente me salen todos los países, pero ¿cuál es mi recomendación? Primero, antes de pasar de agregar en el mapa los países, los continentes, lo que yo les recomiendo es que, por ejemplo, si ustedes tienen acá el continente, este campo en países, fíjense que aquí en esta parte de herramientas, si yo selecciono continente, se me va a abrir la herramienta en la columna, pero fíjense que yo puedo ponerle una categoría de datos, ¿ya? Y en este caso, el continente, fíjense que también está descrito aquí como un tipo de formato, pero fíjense lo que pasa, inmediatamente, como en esta categoría, fíjense que aquí cambió un poco el icono y se le apareció como un mundo. Eso significa que es la categoría de continente. Si yo agrego el país, también fíjense que aquí yo puedo ponerle como continente, latitud o país, por ejemplo. Entonces yo también puedo clasificar ese tipo de datos, y ahora sí, yo podría estar habilitado como, por ejemplo, poner a lo mejor la ubicación del continente, ¿ya? Y fíjense que se me aparece aquí un pequeño
círculo. Y ahora si yo podría darle un tamaño a esta burbuja, y fíjense que está ahí el tamaño de la burbuja, y podría darle el tamaño en virtud de el tamaño de la población. Entonces, en este caso, en el mapa, yo voy a ver la burbuja más grande en la que contiene más población. Entonces, por eso que contiene ahí ese tipo de deporte. Pero a lo mejor es más interesante lo que ustedes ya vieron, una serie de puntos en los países. Veamos qué pasa. Y fíjense que ahí efectivamente las burbujas van a corresponder al tamaño de la población de cada país. ¿Ya? Ahora bien, sería interesante a lo mejor que estas burbujas, yo le comenté a un compañero que lo hizo, si yo pongo en la leyenda, significa que voy a tener una leyenda de no sé cuántos países y de no sé cuántos colores las pelotitas, las burbujas. ¿Ya? Entonces se fijan que tengo una serie de países. A lo mejor eso en un gráfico no tiene mucho sentido poner la leyenda como país, pero a lo mejor sí algunas de estas leyendas o de estas categorías que yo ya tengo. Por ejemplo, a lo mejor sería interesante que categoricemos por continente. Entonces fíjense lo que va pasando un poco con el mapa, ¿ya? Entonces voy a tener ya la interacción con los continentes, voy a tener ahí la interacción con cada uno de los continentes, o a lo mejor también en este mapa, a lo mejor no lo quiero segmentar por continente, a lo mejor sería buena idea segmentarlo, voy a sacar este filtro, segmentarlo por la cantidad o perdón, tengo que seleccionar acá, segmentarlo, la leyenda por la cantidad o la categoría que acabamos de indicar. Entonces, ahí va a depender del análisis que ustedes vayan a querer realizar. ¿Vale? En mi caso, me parece interesante hacerlo a lo mejor por continente, la leyenda por continente, y va a tener la ubicación de todos los países en virtud de del tamaño de la población. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya hemos realizado esta categorización, hemos realizado este país. ¿Qué me falta? Agregar continente en la leyenda. ¿Ya? Lo otro que también es recordar un poquito algunos conceptos de la clase pasada, ¿ya? Y con esto ya voy cerrando, porque me estoy pasando un poquito, ¿ya? Pero fíjense que anteriormente en todas estas visualizaciones, anteriormente teníamos un conjunto de vistas, ya que ustedes podían ir seleccionando, ¿no es cierto? Iba a depender de cómo ustedes quieran visualizar los datos. En mi caso hay una vista que se llama clásica, que a mí me gusta mucho porque es una de las que están por defecto de Power BI, y fíjense que me dan unos colores bastante entretenidos, se ven bastante vistosos, ¿ya? Así que más que nada eso. Por ejemplo, lo otro que en estos tipos de dashboard que nosotros estamos teniendo es que son aspectos un poquito más visuales, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, el tree map no me aporta mucho el título del tree map. Y recordar que siempre podemos trabajar las visualizaciones en el formato de la visualización. Por ejemplo, podríamos sacarle el título. A mí no me sirve mucho que tenga el título el mapa, si ya me está mostrando en el mapa, podríamos sacarlo también. Ese tipo de cosas que, por ejemplo, en el mapa también hay un efecto que es muy entretenido, que a lo mejor en el tipo tiene un tipo de propiedad que podemos cambiar el tema de solamente el mapa. ¿Ya? Entonces aquí creo que es en configuración del mapa, y aquí viene el estilo del mapa, y hay uno que es muy entretenido, como un poco más formal, son todas cosas subjetivas, en realidad, como a ustedes les parezca. A mí, por ejemplo, me parece más interesante el de escala de grises, ¿ya? Para lograr a lo mejor un efecto parecido al fondo que tenemos en las categorías, etc. ¿Ya? Entonces ya vimos cómo cambiar de forma horizontal las categorías, pudimos agregarle ¿cómo se llama?
este tipo de visualizaciones, un poquito más de lo mismo que hemos estado haciendo, por ejemplo. Podemos aquí ya más aspectos visuales solamente de nuestro pequeño dashboard. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la matriz de resumen, que podemos dejarlo a lo mejor más centrado. Y lo clásico, ya hemos visto que a lo mejor si vamos a inicio y ponemos insertar, podemos agregar una forma, un rectángulo, lo que a ustedes les parezca. Perdón, ahí me equivoqué, creo que es fijar ahí, formas, rectángulo, y acá podríamos a lo mejor lograr aquí ponerle un tipo de título, ¿ya? A lo mejor acá ya vamos a mejorar aspectos solamente visuales del tema acá de cómo se ve. Por ejemplo, aquí el color del fondo, no lo vamos a dejar blanco, lo vamos a dejar de este color. ¿Ya? Veamos el borde que sea visual, le vamos a poner un gris oscuro. Y aquí ya tiene el borde, me falta el fondo que no lo pesco bien. La forma, damos el estilo, aquí está el fondo, le vamos a poner un gris, ya, el borde ya se ve, es más oscuro. Y lo clásico que delante vimos que también podemos agregar acá un cuadro de texto, creo que está aquí, lo había visto, ahí está. Y le vamos a poner a lo mejor población por área. Y esto me gustaría que estuviera centrado, que a lo mejor vamos a utilizar una que sea un poquito más grande. La vamos a poner tamaño 14 y bueno, no sé, ahí se ve, creo que población. Ahí sí. Población por área. Le podemos poner una pequeña descripción abajo, son solamente aspectos visuales. Ya, fíjense que recordar que tengo un botoncito donde, por ejemplo, puedo heredar las diferentes características de lo que estamos creando. Ya, por ejemplo, aquí estoy heredando solamente los bordes de las diferentes visualizaciones. Ya. Entonces ahí estoy heredando un poco los aspectos de los colores de fondo, etc. ¿Ya? Y el mapa, creo que tengo algo seleccionado aquí, Oceanía. ¿Ya? Entonces ahí vuelven los colores y acá me sirve un poquito para poder unificarlo ahí de más colores. Entonces ahí ya mi dashboard se ve un poco más ordenado, un poco más consistente, un poco más mejor logrado. ¿Ya? Recuerden que aquí existe la forma de poder sacarle los filtros, ¿no es cierto? Etcétera. Ya, a lo mejor hay que cambiarle un poquito aquí los colores. Ya creo que estamos en la hora. No sé si tienen alguna duda, consulta, interrogante, inquietud para mañana continuar con la segunda parte de este ejercicio. No sé si han podido lograrlo, pero ya estamos logrando diferentes tipos de interacciones. Y lo más importante es que estamos viendo ya partes de cómo ir modelando los datos. Ya el caso de las relaciones, delante les comentaba que si yo pincho una relación, hago doble clic en la relación y me permite editar la relación. ¿Ya? Y aquí viene un poco la cardinalidad que tienen los diferentes tipos de relaciones. De mucho a uno, de uno a uno,
de uno a mucho o de mucho a varios. Hasta aquí, dudas, consultas, interrogantes, inquietudes. Recuerden que tienen que siempre ir guardando. Dudas, consultas, interrogantes, inquietudes. Tengo algunas dudas, pero mañana las vemos nomás, son estéticas. Ahí mañana las vemos. Vale. Súper. ¿Alguien más, estimados, estimadas? Que no se olviden subir la clase. Por eso, la clase de hoy, es probable que, bueno, termino la clase, se genera la grabación en el Zoom y después la subo. Gracias. Profesor, lo seguí al pie de la letra, lo que no me apareció fue el tema del mapa. Y sí tengo conexión a internet, pero... por alguna razón... Sí, tienes razón, Alexis. Yo les comentaba que necesitan algún tipo de conexión a internet, pero mira, en algunas versiones de Power BI, todavía están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? No, ya no. No. Ah, Ya ya. no hay- Vale, les voy a volver a compartir. Denme un segundito. Hay que habilitar unos permisos. Exacto, pero son súper fáciles de hacer. No necesitan ni derechos de administración, solamente, por ejemplo, en los mapas, lo que van a necesitar un poco ir a las opciones que están acá, opciones y configuraciones. En opciones se les va a abrir una ventanita, ¿ya? Y tienen que ir a la parte de seguridad, ¿ya? Y en seguridad, aquí aparecen, fíjense que aquí, si gustan, pueden sacar un screenshot de mi configuración, pero a veces, en algunas versiones, lo que necesita es mostrar la advertencia de seguridad, mostrar que sean con el explorador, ¿ya? También necesitan que tiquen estas opciones de opción recomendada, que permitir solo la carga de extensiones certificadas por Microsoft, ya tiene que ver con eso. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ponen estos tickets, ¿ya? Yo lo tengo configurado así, y fíjese que el nivel de Hay una advertencia es opción más moderado. abajo, profesor, parece, en seguridad, que es eso, elementos visuales de mapa y coroplético, esa. Eso es lo que hay que marcar. Disculpa, ¿me orientas mejor? Ahí está, un poquito más arriba. Ahora, ahí mismo. Está ahí mismo, profe. Ahora. ¿Cuál? Está ahí donde dice uso de elementos. Sí, ahí es como a mitad de página. De esa misma donde está, ¿sí? A mitad de página, uso elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Esa. Hay que marcar esa para pero fíjate que yo no la tengo marcada y me funciona el mapa. Por eso depende de la versión. Sí, depende mucho de la versión, ¿ya? De su Power BI. En algunos requiere ese ticket, en otros no. Por eso yo les muestro un poquito mi configuración. Ya, la idea es que tampoco no es que tenga un problema, sino que tienen que habilitar la opción. Ustedes habilitan la opción y luego se les va a poder conectar con internet y mostrar el mapa. Eso principalmente. De hecho, en las versiones que les genera problemas, el mensaje les dice dónde ir. Opciones, después seguridad, y les dice la opción que tienen que habilitar. Eso, estimados. ¿Alguna otra duda, consulta, interrogante, inquietud? Para ir terminando la clase de hoy, continuamos mañana. Espero que me hayan podido ir siguiendo en lograr a lo mejor algún tipo de recorte. ¿Sí? Sí, profe. Súper, ¿les va gustando un poco el tema del Power BI? Hay hartos datos. No. Mañana vamos a hacer la segunda parte y correlaciones, que a lo mejor ahí hay un poquito más de temas de inteligencia que podemos darle a los datos. Ok, entonces Gracias, si no hay más consultas, un gran abrazo. Nos vemos mañana en el mismo horario. Muchas gracias por la participación. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Nos vemos. Nos Gracias. vemos mañana. Chao, gracias. Chao, gracias a todos.